Buenas noches, amados hermanos. Agradecida a Dios por concedernos hoy, 4 de marzo del 2024, un lunes más para continuar con el estudio bíblico del libro de Josué, a través del cual nos sigue enseñando y corrigiendo para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual, para conocer cada día más cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas y para lo que quiere hacer a través de nuestras vidas, preparándonos para ser de bendición a otros. Más aún en estos tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos malos y cortos, donde la maldad se está multiplicando con mucha rapidez, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. La delincuencia, la violencia, la corrupción, la falta de valores, la falta de amor al prójimo, forman parte del día a día, a tal punto que la sociedad llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y es en medio de estas tinieblas que como hijos de Dios tenemos que ponernos al servicio del Señor, ya sea orando, compartiendo la palabra, ayudando al prójimo o predicando aún con nuestro comportamiento, tal como está escrito en la Biblia en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17, que dicen: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que, hermanos amados, con corazones agradecidos al Señor por su amor, por su paciencia para enseñarnos, dispongámonos hoy a escuchar su voz para conocerlo más y para ser capacitados y servirlo como solamente Él se merece, dependiendo cada día de Él, con fe y en obediencia. Antes de entrar al estudio del capítulo 6 que nos toca hoy día, recordemos rápidamente los 3 últimos versículos del capítulo 5 de Josué, acerca de la visita divina que recibió estando Josué cerca de Jericó. Dice la escritura que alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Reconociendo que estaba delante del Señor. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto nos recuerda al encuentro de Moisés con el Señor en el llano de Madián, ante la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3, en los versículos del 1 al 5. Puntualmente, en el verso 5, el Señor le manda a Moisés quitarse el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era tierra santa a causa de la presencia del Señor. En ambos casos se postran delante del Señor para adorarlo. Así nosotros, hermanos, postrémonos delante del Señor, rindiéndole nuestras vidas para que Él nos guíe en el camino, nos guarde del enemigo y nos conceda la victoria en las batallas de la vida. Después de este maravilloso y grandioso acontecimiento, pasaremos a estudiar el capítulo 6 desde el versículo 1 al 27, llegando así a la conquista misma de la tierra prometida. En este capítulo veremos que la ciudad de Jericó es sitiada. Los israelitas fueron obedientes a las indicaciones dadas por Dios a Josué, rodeando la tierra por 7 días, después de los cuales los muros caerían. También veremos que Rahab la ramera y su familia fueron salvados. Como penúltimo punto, Josué hace un juramento maldiciendo a quien trate de reconstruir esa ciudad. Y finalmente se destaca que Jehová estaba con Josué, por lo que su nombre se divulgó por toda la tierra. Antes de estudiar estos 27 versículos, mencionaremos que los israelitas en este punto ya habían cruzado el Jordán. En términos espirituales, esto significa que ya habían consagrado sus vidas a Dios y habían entrado en la tierra de Canaán.
a la tierra prometida. Pasaron el Jordán de manera milagrosa. Los sacerdotes llevaron a la orilla del río el arca, símbolo de la presencia del Señor. Al entrar sus pies en contacto con el agua, éstas se separaron. Este fue un gran milagro, como lo fue el cruzar el Mar Rojo en la época del Éxodo, donde también las aguas se separaron para que todo el pueblo de Israel pasara en seco al otro lado. Los israelitas acamparon a la orilla del Jordán. Esta era la tierra que Dios había prometido darles, tierra que fluía leche y miel. Era rica en agricultura y ganadería. Era la tierra que les había mandado a poseer. Dios preparó a su pueblo para entrar en la tierra prometida, para lo cual 3 importantes cosas habían sucedido. Primero, los israelitas fueron circuncidados. Segundo, celebraron la Pascua, los panes sin levadura, y la palabra misma nos dice que ese día también comieron las espigas nuevas tostadas. Y tercero, a Josué le fue dada una visión del príncipe del ejército de Jehová, que no es otro sino el mismo Jesucristo, que como veremos más adelante es quien le indica la estrategia a seguir para derrumbar los muros de Jericó y poseer la tierra prometida. Al comenzar, los israelitas conquistaron la tierra. Tenían 3 campañas importantes, la de Jericó, la de Jai y los Gabonitas. En los tiempos actuales, cada una de ellas tiene una representación para nosotros, un significado para el pueblo de Dios. Jericó representa el mundo. Jai, la vieja naturaleza, controlada por las pasiones, y los Gabonitas representan al diablo. En el capítulo de hoy estudiaremos al primer enemigo que los israelitas enfrentaron, a Jericó, que como ya dijimos representa el mundo. Dios es el que ordena, dirige y entrega en un acto divino la ciudad a su pueblo, que siguió con fe firme y de manera obediente las indicaciones y mandatos dados a través de Josué. Comenzaremos pues leyendo los versículos desde el 1 hasta el 5 del capítulo 6 de Josué. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. La ciudad de Jericó fue construida miles de años antes que naciera Josué. Era una de las ciudades más antiguas del mundo. Se le menciona por primera vez en el libro de Números, capítulo 22, versículo 1. Tenía muros fortificados que medían aproximadamente 7,5 metros por 6 metros de ancho y abarcaban alrededor de 4 hectáreas de terreno, es decir, unos 40,000 metros cuadrados. Los soldados que hacían guardia encima de los muros podían ver desde allí muchos kilómetros a la redonda. Jericó era un símbolo de poder y fuerza militar, y los cananeos la consideraban invencible. Sin embargo, cuando oyeron que el Dios de Israel había separado las aguas del Jordán para que su pueblo pasara en seco, sus corazones desfallecieron y tuvieron gran temor, quedándose sin aliento. Amados hermanos, cuando el Señor está de nuestro lado, hasta las huestes de oscuridad tiemblan. Esto nos debería de llenar de valor, saber que Dios está con nosotros y de parte de nosotros, que Él ha prometido pelear nuestras batallas. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, dice la palabra: Y dijo: Oí todo Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice:
no temáis ni amedrentéis de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así que, hermanos, si estamos en comunión con el Señor, si le obedecemos, no tenemos que temer ni a las personas, ni a los problemas o dificultades. Perseveremos en la fe, con toda oración, súplica y acción de gracias, actuando de manera responsable delante del Señor, sabiendo y reconociendo que el Señor nos salvará del enemigo. Cuando dice en el versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, podemos entender que Jericó estaba en alerta máxima. Sus puertas estaban bien aseguradas. Nadie podía entrar ni salir. Estaban en una situación especial, algo similar al toque de queda. Desde el entendimiento humano podríamos imaginarnos que estaban preparados para una batalla muy difícil, podríamos decir hasta imposible. Notemos que dice que nadie podía entrar ni salir, pero en las Escrituras podemos ver que desde la mente de Dios la batalla ya había terminado en victoria. Para ello, volvamos a leer lo que dice Dios a Josué en el verso 2. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Estas palabras son el preámbulo a la tarea que Dios le encargaba, para que siguiendo sus indicaciones, los sacerdotes y el pueblo derroten a Jericó. Pero básicamente, de manera expresa, le comunica a Josué que ya le ha concedido la victoria. Jericó no era una ciudad excepcionalmente grande, pero era importante, era una fortaleza temible. Así que si Israel derrotaba a Jericó, entonces ellos podrían derrotar cualquier otra ciudad o circunstancias que se les presentara en Canaán. Aquí podemos ver que la sabiduría de Dios es opuesta a la sabiduría humana. Nuestro entendimiento es muy corto. El Señor ve mucho más allá, ve la obra terminada. Generalmente lo que hacemos los hombres es enfrentarnos primero al enemigo más pequeño, quizá porque así creemos que vamos midiendo nuestra fuerza y nos vamos entrenando. Pero Dios, que lo sabe y conoce todo y tiene todo el poder, va primero por el enemigo más grande para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable y darnos salvación. Es importante considerar las instrucciones que Dios le da a Josué para obtener la victoria derrumbando los muros de Jericó, rodeando la ciudad durante 7 días. La estrategia que Dios le da a Josué no tiene ningún sentido lógico de acuerdo a la inteligencia del hombre natural, menos aún de los militares. La estrategia a usar necesitaba de una dependencia total de Dios y de una fe férrea, de conocer a Dios, de saber que es un Dios grande, fuerte, todopoderoso, que todo lo que promete lo cumple. Aquí vemos 2 puntos importantes. Requería de una absoluta fe de parte de Josué. Como líder tendría que explicar al pueblo el plan de Dios y tendría que guiarlos para ponerlo en práctica. B. También requería una gran fe de los sacerdotes y del pueblo, porque ellos tendrían que seguir al pie de la letra este plan. Así que necesitaban fe y obediencia. Y como consecuencia, Dios cumpliría su promesa de darle la victoria. Así, en este tiempo, cuando se levante delante de nosotros un muro, es decir, problemas, enfermedades, carencias económicas, dificultades en las relaciones interpersonales, ya sea con el esposo, la esposa, los hijos, en el trabajo, donde quiera que sea, no tratemos de derrumbar el muro. Y quiero decir, no tratemos de solucionar la situación por nuestras propias fuerzas y en nuestro limitado entendimiento, hermanos, sino que lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos con el Señor, el dueño del mundo y su plenitud, y pedirle su dirección, que nos muestre su plan divino. Él es fiel, prometió nunca dejarnos ni abandonarnos, y Él cumplirá su promesa como consecuencia de nuestra obediencia. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos que lo buscan y le obedecen. Amados hermanos, no cometamos el error de acudir a Dios como último recurso.
Eso estaría mostrando nuestra rebeldía y falta de fe. Recordemos siempre, hermanos, que alejados de Él nada podemos hacer. En los versículos del 3 al 5, Jehová le da las indicaciones en detalle a Josué sobre la estrategia que debían de seguir los hombres de guerra y los 7 sacerdotes que llevarían 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, durante 6 días dando una vuelta cada día alrededor de la ciudad, y el 7º día darían 7 vueltas. Y los sacerdotes tocarían las bocinas, y cuando el sonido fuera prolongado, todo el pueblo gritaría a gran voz, y el muro de la ciudad de Jericó caería. Entonces el pueblo de Israel debía de subir cada uno derecho hacia adelante. Este era el plan para la victoria, la cual claramente es obra de Dios. En la narración de estos versículos es importante destacar la mención de 7 sacerdotes, 7 días, 7 vueltas alrededor de la ciudad. El número 7 nos habla de perfección divina, de plenitud, de totalidad. En la Biblia se menciona por primera vez el número 7 en Génesis capítulo 1, relacionado a la semana de la creación del mundo. El número 7 se nombra más de 700 veces, y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, se menciona varias veces el número 7. Entre ellos tenemos las 7 iglesias, que nos habla de la totalidad del cuerpo de Cristo, las 7 trompetas, que simbolizan los juicios de Dios sobre la humanidad rebelde. Avanzaremos ahora a los versículos del 6 al 10. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Jehová había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Observemos en este pasaje que Josué llamó a los sacerdotes para decirles que llevaran el arca. Este pedido era inusual, ya que normalmente los sacerdotes y el arca no iban a la batalla. Pero en esta ocasión, Josué había recibido el mandato expreso de Dios que llevaran el arca. El arca sería importante en esta victoria, como lo fue cuando cruzaron el Jordán. El pueblo de Israel tenía que mantener sus corazones y sus mentes en el Señor Dios Todopoderoso, quien estaba presente con ellos, en vez de poner sus corazones y mentes en las dificultades de la batalla. Así nosotros ahora, amados hermanos, habiendo ya recibido el perdón de pecados y salvación para vida eterna a través de Jesucristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz, siendo Él inocente, murió por cada uno de nosotros y de todo aquel que quiera recibirlo como su Señor y Salvador. E inmediatamente después nos hizo nuevas criaturas, quedando las cosas viejas atrás. ¡Cuánto amor e infinita misericordia para nuestras vidas! Fijemos nuestros ojos en Jesucristo para no distraernos del propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, rindiendo nuestro corazón a Él cada día, lo que implica tomar la decisión de seguir su ejemplo, no solo de palabra, sino también con nuestro comportamiento, porque somos cartas abiertas para el mundo que nos observa. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 2 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermanos, el mundo está expectante de los hijos de Dios, del pueblo cristiano, siendo manifiesto que soy cartas del Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Sí, hermanos, que nuestro comportamiento, que nuestra manera de actuar sea el anunciar las buenas nuevas. A veces no podemos hablar y anunciar el evangelio con prédicas o tal vez en algunas conversaciones, pero el mundo nos observa cómo nos comportamos, que ellos deseen ser como nosotros, que digan qué tiene él o qué tiene ella, que vive en paz a pesar de los problemas, que siempre está gozoso a pesar de los problemas, que ellos busquen a ese tesoro que tenemos en nuestro corazón. En el capítulo 6, verso 10, Josué manda a los hijos de Israel que mantengan silencio mientras caminan alrededor de la ciudad de Jericó. No cabe duda que Josué guardaba el recuerdo de los 40 años que estuvieron en el desierto y de las murmuraciones del pueblo. En esa ocasión la mayoría de los espías regresaron con un reporte negativo. Su destino quedó sellado cuando pusieron en duda la capacidad de su pueblo para tomar la tierra prometida, pecando de incredulidad. Con estas lecciones históricas en mente, las indicaciones recibidas por Josué de parte de Jehová sobre mantener silencio en las 6 semanas que daban vueltas a Jericó constituye una advertencia para ellos y ahora para nosotros a ser obedientes al Señor, aun cuando confrontemos dificultades y o retos de cualquier índole. No permitamos pensamientos ni palabras de incredulidad y guardemos silencio. No seamos rebeldes murmurando de la situación, de las personas y menos aún de Dios. La Biblia de Estudio Plenitud hace un comentario acerca del versículo 10 que lleva por título El silenciamiento de la incredulidad. Dice el comentarista que muchos pasajes en la palabra de Dios nos instruyen a esperar en Dios, a estar quietos y callados en su presencia. Y para citar un pasaje al respecto, tenemos el Salmo 37:7, que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Esa es la mejor actitud en la que un cristiano le muestra su confianza, su fe y le obedece al Señor, porque grandes cosas veremos. Amados hermanos, el creyente que confía y espera en Jehová no tiene nada que temer. Dios nos ama con amor eterno y tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos que lo aman y le obedecen. En Proverbios 3, en los versículos 5 y 6, dice la palabra: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Continuaremos leyendo los versículos del 11 al 14 del capítulo 6 de Josué. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras que las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. En esta porción bíblica podemos notar que Josué hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó, obedeciendo las indicaciones de Jehová sin demora. Y así continuaron durante 6 días. Esto implicaba no solo obediencia a Dios, sino también total confianza en que Dios estaba con ellos y los guardaría de los enemigos. No olvidemos, hermanos, que si miramos con los ojos naturales, el pueblo de Jericó los podía haber atacado desde lo alto de los muros, pero esto no pasó porque Jehová estaba con Israel. Él tenía todo el control, como lo tiene ahora, sobre nuestras vidas. Otras enseñanzas que podemos rescatar es su perseverancia día a día y total dependencia de Dios. Sabemos que si enfrentamos a un enemigo con muros que parecen impenetrables,
por lo que la batalla podría ser ganada no por sus fuerzas ni estrategia humana, sino que dependía de la intervención divina. Así nosotros, hermanos, depositemos nuestra confianza en el Señor, reconozcamos su poder, su grandeza, su amor y misericordia por su pueblo. Para Él no hay ningún muro, ningún problema o situación que no pueda derrumbar, que no pueda vencer, que no pueda solucionar ni cambiar o transformar. Podemos descansar confiadamente en que Dios nunca fallará ni dejará de cumplir sus promesas si dependemos enteramente de Él, es decir, si perseveramos en la fe y le obedecemos. Tenemos un Dios real, vivo y verdadero, y en este momento que me escuchas, donde quiera que te encuentres, amado hermano, Él nos recuerda que cualquiera sea el obstáculo, el problema que estamos enfrentando, Dios está dispuesto a cruzarlo contigo, a cruzarlo conmigo, siempre que nuestra fe esté en Él y lo busquemos de todo corazón y le pidamos su guía y protección. Él escuchará nuestra oración porque dice su palabra en el Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que, amados, si estamos frente a un muro de dificultades, no tratemos de derrumbarlo en nuestras fuerzas y propio entendimiento. Acudamos prontamente al Señor Jesucristo y pidámosle que nos muestre su plan, que nos guíe en el camino, en vez de afanarnos y angustiarnos, para al final encontrarnos en peor situación. Y recién en ese momento, cuando hemos perdido tanto tiempo, nos hemos angustiado, hemos decaído, recién en ese momento, como último recurso, recurrimos a Dios. No hagamos eso, hermanos amados. El Señor nos ama con amor eterno. Él está pronto. Sus brazos están extendidos para sus hijos. Continuando con el capítulo 6 de Josué, llegamos al momento en que Dios les concede la victoria en los versículos 15 y 16. El séptimo día se levantaron al despuntar la mañana y dieron vueltas a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. En la soberanía, gracia y poder de Dios, esta marcha se dio en el lapso de 7 días. Como dijimos anteriormente, el número 7 significa completo. Representa la totalidad, la perfección y la obra poderosa de Dios. Y en ese séptimo día, en la séptima vuelta, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, la orden de gritar fue dada al pueblo, porque Jehová les había entregado la ciudad. Este versículo nos enseña la importancia de creer en lo que Dios nos dice y obedecer sus mandamientos. Dios tiene un plan para nuestras vidas y aunque nos parezca difícil de entender, si confiamos en Él y lo seguimos, veremos que con el Señor venceremos los obstáculos en nuestra vida. Dios siempre cumple con sus promesas y la condición es que tengamos fe en Él y seamos obedientes a sus mandatos. La fe y la obediencia son la clave para vencer las dificultades en nuestras vidas y lograr los propósitos que Dios tiene para nosotros y a través de nosotros. Gritemos con fe y confianza, alabando al Señor, sabiendo que ya nos ha entregado la victoria. Josué dirigió y alentó al pueblo, fue un gran líder. Ahora nosotros somos pueblo privilegiado, tenemos al Señor Jesucristo que nos dirige y alienta cada día. Continuando con el estudio, veremos y leeremos los versículos 17 al 19, que dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro
sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Para un mejor entendimiento de estos versículos, nos detendremos por un momento a revisar el significado de anatema. Sus sinónimos son maldición, reprobación, condena. Su uso principal equivale a maldición o desterrado de Dios, en el sentido de ser apartado para la condena. La palabra en hebreo para anatema es jerem. Se escribe K-J-E-R-E-M y se aplica a una persona u objeto definitivamente dedicado a lo mundano, lo que es abominable a Dios, por lo que es muy importante identificarlo y eliminarlo. Dicho esto, entendemos que la ciudad tenía que ser entregada a Dios para que Él ejecutara el juicio sobre ella. Los israelitas fueron seriamente advertidos de no rescatar nada que sea para posesionarse. Jehová mandó que solamente Rahab la ramera y todos los que estaban con ella en su casa fueran salvados, cumpliendo así lo que Dios le había prometido a Rahab por reconocer el poder de Dios de Israel y tener un corazón amplio para ser usada por Dios para proteger a los 2 espías enviados por Josué, y también para cambiar ella, mostrando su temor a Dios, su fe en el Dios viviente. Le valió para el cuidado de Josué. Sobre el tema recordemos que el lunes pasado nuestra anciana y maestra Marta nos ha explicado minuciosa y preciosamente todo acerca de Rahab. Así como Rahab tuvo misericordia de los espías, recibió misericordia de Dios, obtuvo vida en lo natural y también en lo espiritual, porque las promesas de Dios son seguras, siempre se cumplen. Sus promesas son para todos los que le aman y le obedecen. En el verso 19 les dice que toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro serían consagrados para el Señor, llevados al tesoro de Jehová, apartados para Dios. Los objetos de metal valiosos no se destruían, sino que se ponían aparte para la casa de Dios. Avancemos a los versículos del 20 al 25. Y aquí es como que estamos recapitulando la narrativa de los versículos anteriores que acabamos de ver del 15 al 19. Leamos, hermanos. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Aconteció que el pueblo hubo oído el sonido de la bocina. Gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fue suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Vemos aquí la toma de la ciudad de Jericó. Los muros se derrumbaron por la intervención del poder de Dios y la participación del pueblo, de los sacerdotes y el líder de Israel, con su fe y obediencia a las indicaciones dadas por Jehová. La ciudad es destruida a filo de espada y consumida con fuego. Nos podemos preguntar, ¿por qué a Israel le fue ordenada la destrucción total? La respuesta es porque la civilización cananea estaba muy corrompida. Era un pueblo de costumbres perversas y además idólatra. Habitar con ellos habría sido una constante amenaza para la supervivencia y bienestar espiritual del pueblo hebreo. En ese momento histórico, Israel fue el instrumento de Dios para aplicar juicio a la ciudad por su extrema maldad.
El Señor nos dice en Deuteronomio 18, en el verso 9, cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Así que, hermanos, tengamos cuidado a todos los lugares que vayamos. No copiemos las cosas que veamos. Todo lo que es abominable al Señor, nosotros debemos de aborrecer. Es claro que Dios les dio la ciudad, pero Israel tuvo que tomarla por fe. En este tiempo, Dios nos da la victoria en Jesucristo. Derrumba los muros que se levantan en nuestra vida con el poder de su palabra. Salva a sus hijos que en Él confían. En este pasaje bíblico es importante destacar el cumplimiento de la promesa que le fue hecho a Rahab, de salvarla a ella y toda su familia. Vemos el cuidado de Josué, que dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra que les hicieran salir de la ciudad. Aquí hay un contraste entre juicio y salvación. Juicio para Jericó, porque habían escuchado del Dios de Israel, como lo estudiamos en el capítulo 2, en los versículos del 8 al 11, y no se arrepintieron de sus pecados, ni lo reconocieron como el Dios verdadero. Solo Rahab la ramera respondió con temor y fe hacia Dios, por lo que recibió la salvación. Rahab no pereció con los desobedientes, quedando este hecho registrado en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, en los versículos 30 y 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe de Rahab en el Dios victorioso de Israel la salvó de la muerte, y luego que la sacaron de la ciudad, dice la palabra, que habitó entre los israelitas hasta hoy. Se hizo una al pueblo del verdadero Dios, dejando atrás sus malas costumbres y pasado, para ser cambiada a la condición de hija de Dios. Después de lo cual la encontramos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según Mateo capítulo 1, en los versículos 5 y 6. Aquí vemos que Rahab se casó con Salmón y le nació Booz. Booz se casó con Ruth y tuvieron por hijo a Obed. Y Obed tuvo por hijo a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Así que Rahab fue la tatarabuela del rey David. Amados hermanos, mientras estudiaba esta porción, le daba gracias al Señor. Quizá no el mismo pecado que Rahab la ramera, pero definitivamente estuvimos en pecados. Y el Señor, en su infinito amor, por su pura gracia, nos salvó. Nos rescató y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos compró con precio alto, con precio de sangre, su sangre derramada en la cruz para perdón de pecados y salvación para vida eterna. Amigos, si hay alguien que escuche esta clase, que aún no ha entregado su vida al Señor, si aún no se ha puesto a cuenta con Él, no se ha arrepentido de sus pecados y le ha pedido a Jesucristo que sea su Señor y Salvador, este es el día. El Señor quiere darte nueva vida, vida abundante. Él quiere hacerte una nueva criatura, como lo dice en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que cuando nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo actúa en nosotros, renovando nuestra mente y nuestro corazón. Como hemos estudiado hoy, que actuó en la vida de Rahab, convirtiéndola en una nueva criatura y extendiendo su vida para bendición. Pasaremos ahora al versículo 26, que dice que en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. La maldición invocaba la ira de Dios. Dios determina maldición para todo aquel que levante lo que Él destruye.
Esta maldición se cumplió 500 años después con la muerte de Abirán, hijo de Hiel de Betel, como lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vemos que la palabra de Dios se cumple de todas maneras. No podemos estar en contra de lo que Dios dice. Finalmente llegamos al versículo 27, muy corto pero con mucha enseñanza. Dice la palabra: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Josué fue uno de los grandes líderes de Israel después de la muerte de Moisés. Él condujo al pueblo haciéndolo pasar por el río Jordán. Josué, tipo de Cristo, que guía a su pueblo y nos permite cruzar por ese Jordán, que significa dejar atrás nuestra vida pasada para ser una nueva criatura, morir al yo, consagrar nuestras vidas a Dios. Conquistó Jericó porque Jehová estaba con él y lo guiaba cada día. Podemos concluir este capítulo diciendo que el éxito logrado por Josué no fue por su propia fuerza, ni sus capacidades ni habilidades, sino por su fe y obediencia a Dios. Es a causa del que moraba en él que hizo todas las maravillas, conquistas, y que su nombre fue engrandecido y conocido en otros lugares. Amados hermanos, Josué fue un hombre como tú y como yo, con debilidades y flaquezas, pero a pesar de ellas, tomó la decisión de consagrar su vida a Dios. Perseveró en la fe y obediencia al Señor. Por eso el Señor le prometió estar con él todos los días de su vida. Vayamos al capítulo 1 de Josué, en los versículos 5 y 7, para recordar y tener presente esta hermosa promesa que Dios le hace. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y en el verso 7 dice que la condición que Dios le pide a Josué es: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amados hermanos, esa misma promesa el Señor tiene para nosotros. Estoy segura que todos queremos ser bendecidos por la presencia de Dios en nuestras vidas y que nunca nos deje ni nos desampare, porque solo en Él podemos estar seguros, tener paz que sobrepasa todo entendimiento y ser un pueblo victorioso. Por eso esta noche, hermanos, queremos hacer un compromiso de decidir por el Señor, consagrando nuestras vidas en santidad. El Señor nos ayude a mantenernos firmes cada día en fe y obediencia a Él. Solo el Señor tiene el poder de seguir salvándonos, guardándonos y librándonos del enemigo y de cualquier mal. Dios los bendiga, amados hermanos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno que queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos
cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno, te queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero